Bueno, continuando con el curso de materiales en ingeniería, vamos a pasar a la unidad 6 de polímeros. Como siempre, entonces voy a hacer un bosquejo general muy sencillo de cómo se definen los polímeros. Entonces, los polímeros, en su definición etimológica, mero significa unidad y poli significa varias. Entonces, esa unidad se va a repetir varias veces. Esta unidad tiene el nombre de monómero, ¿sí? Una única unidad, y que la vamos a repetir. Después, más adelante vamos a mirar diferentes tipos de monómeros de donde salen los polímeros. Entonces, los polímeros hay varias formas de categorizarlos, pero la más usual es termoplásticos y termoestables o termoendurecibles. Los termoplásticos, entre comillas coloco, pasan de sólido a líquido, mientras que los termoestables pasan de sólido a gas directamente, no se convierten en líquido. Pero coloco eso entre comillas porque los polímeros sobre todo se rigen es por la viscosidad. Viscosidad lo van a encontrar en la literatura como la letra µ. Entonces, cuando yo hablo de alta viscosidad, estoy refiriéndome a sólidos, media o a veces baja viscosidad estoy hablando de líquidos, y muy baja viscosidad estoy hablando de gases. Entonces, los termoplásticos pueden hacer esta transición de líquido a gas en el sentido de disminuir su viscosidad, mientras que los termoestables directamente cuando se calientan, eso es con temperatura, al aumentar la temperatura, pues pasan a gas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los termoplásticos son los polímeros reciclables, los que se pueden reprocesar, mientras que los termoestables no se pueden reciclar, pero sí a través de procesos mecánicos se reprocesa. ¿Sí? Triturar, digamos, los más conocidos, digamos, termoplásticos, ahí caben el PET, las botellas, el PVC, el polietileno, ¿ok? Los termoestables pueden ser el caucho vulcanizado, como el de las llantas, algunos poliéster, algunas poliuretanos, bueno, diferentes termoestables que lo que se hacen es reprocesar porque no pasan, no se pueden reblandecer, entonces no se pueden volver a conformar. En este reciclaje de los termoplásticos me refiero sobre todo a polímeros de origen sintético en la destilación del petróleo, donde se obtiene principalmente el etileno. El etileno, acuérdense, dos carbonos, un doble enlace. Entonces, en esos termoplásticos, el reciclaje, cuando se reciclan, se reprocesan, pierde más o menos en un 30 a un 20%, en un 40% de sus propiedades. Entonces, los polímeros no tienen un ciclo de reciclaje tan amplio, es muchísimo más corto que los metales o que los cerámicos como la cal o el yeso. Mientras que, digamos, un aluminio o un acero yo lo puedo reciclar, fundir, conformar, fundir y volver a hacer piezas n veces. Muchas veces voy perdiendo propiedades, pero en pequeña escala. La cal, como vimos, o el yeso lo puedo hacer casi infinitas veces porque es el material más noble, mientras que los plásticos, los polímeros, al reciclar pierde ese 30% o 40%. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que no se pueden hacer varios elementos de polímeros reciclables, como sobre todo para comidas o para salud, porque pues al perder esas propiedades pueden que suelten químicos, pueden que se deformen, pues que se partan, en fin, no cumplen las propiedades. Entonces hablan de porcentajes de material virgen, entonces van a encontrar que este polímero o este empaque o este tarro se fabricó con 30% reciclable o 60%, ¿sí? Dependiendo. Hay elementos que sí se pueden fabricar 100%, como tarros para construcción, bolsas de basura, donde podrías utilizar 100% reciclaje.
Y hay partes en que no, dicen 100% virgen, necesito completa salubridad, ¿ok? Y termoestables ya lo definimos más, o sea, ya ahorita más tarde profundizamos eh, por qué se da esta categorización microestructuralmente. Van a encontrar en las diapositivas que es un plástico, lo que más o menos estoy hablando, que carece en un punto de ebullición por la, por la viscosidad, se multiplican esos átomos generando cadenas de carbono largas, o sea, pesos moleculares cada vez más grandes, macromoléculas, estoy hablando de macromoléculas, no es que una molécula se une a otra pero quedan por separado, no, al unirse generan una macromolécula, van aumentando su peso molecular. Entonces a veces lo llaman moléculas orgánicas gigantes. Hay diferentes procesos, esto no lo vamos a ver mucho. Esto no lo vamos a ver mucho porque en un curso más adelante que ustedes van a ver procesos de manufactura lo van a profundizar. Pero los procesos principales para fabricar polímeros son la extrusión. Sí, lo pueden buscar, de pronto en las exposiciones también nos muestran moldeo, que es para conformar tarros, hilado, para conformar las peles, aquí falta uno que es soplado, hay otro que es termoconformado, ¿sí? Hay diferentes, pero no nos vamos a entrar tanto en los procesos eh, de fabricar polímeros, sino qué son los polímeros y cómo son sus propiedades y cómo se manejan. Ok, hay polímeros naturales y sintéticos. Aquí van a encontrar algo de la etimología y algunas cosas. Voy a adelantarme. Aquí están los dos de los personajes más importantes eh, de los polímeros, Staudinger y Carothers, y polímeros algunos naturales y sintéticos. Entonces, en los polímeros tengan en cuenta que estoy hablando de macromoléculas. Entonces, importa mucho la orientación de la molécula, ¿sí? Digamos que estas son moléculas cíclicas, la de la celulosa y el almidón es igual, pero la orientación que tiene el oxígeno es diferente. En la celulosa va para arriba, por llamarlo así, y en el almidón va para abajo. Son contrarios y pues ahí influyen las propiedades. El almidón el ser humano lo puede procesar, la celulosa el ser humano no lo puede procesar, no puede comer, no procesa la celulosa completamente, mientras que los animales, la vaca sí puede hacerlo por su estómago. Esto cuando varía, digamos, las propiedades en función de su forma, acuérdense que se llama estereometría. La estereometría de la molécula. ¿Okay? Voy a seguir en unos conceptos generales. La idea es que vamos a hacer, yo creo, polímeros una unidad más concisa. Vamos a tocar dos, pues es muy amplia también, muy amplia, pero voy a tocarla en dos videos prácticamente. Primero recuerden monómeros, la unidad básica que se va a repetir a través de unas reacciones de polimerización. Esas reacciones de polimerización se llaman adición o condensación, o también poliadición o policondensación, o polímeros de adición o polímeros de condensación. Están las definiciones. Cuando este monómero es el mismo que se repite, se llama homopolímero. Cuando hay varios tipos de monómero, hay varias moléculas que se van juntando diferentes, se llama copolímero. Más adelante profundizo un poquito de esto. La estructura de los polímeros. No puedo hablar que es 100% amorfo ni 100% cristalino. Lo que uno habla son grados de cristalinidad. Tiene un 30%, un 40%. Hay polímeros que son 100% amorfos, pero sobre todo yo hablo de grados de cristalinidad. ¿Okay? Entonces, amorfo, pues ya conocemos que no tienen un orden en su microestructura. Semicristalino puede que parcialmente se presenten formas estables, y cristalino cuando ya tengo una ordenación periódica y consistente en el material. Recuerden que las propiedades varían. Cuando estoy hablando de amorfo, pues el material es translúcido, mientras que cuando hablo de cristalino, el material es opaco, es una propiedad óptica, ¿vale? Por la forma en la estructura física. Ya en sus propiedades mecánicas de esfuerzo de formación, recuerden, mire este punto entre A y B, aquí sería el punto de fluencia, pero en los polímeros esta región de AB, acuérdense, está la elástica, aquí estoy en la plástica, pero esta parte que parece plástica,
hay momentos, si yo ceso el esfuerzo, digamos, en este punto, él vuelve al punto A, él vuelve a su forma. Es un comportamiento de los polímeros, se llama viscoelasticidad, o sea, en función de la viscosidad, él vuelve a su forma original. Y pues, dependiendo de la molécula que se esté conformando en los polímeros, lo que estoy haciendo al hacer un esfuerzo de tensión es estirando, ¿sí? Extensión de las moléculas, desenrollando, ¿sí? Desenrollando la molécula al ejercer la fuerza. Aquí estoy haciendo una fuerza. O desplazando, ¿sí? Como en este caso que muevo las partículas. Dependiendo del polímero que estemos hablando, se pueden conformar estas tres formas de la partícula, de los polímeros al ejercer un esfuerzo eh, de tensión. Entonces la viscosidad de los polímeros, como les decía, va a hablar si el polímero es sólido, si es líquido, si es gaseoso, por llamarlo así. Tengamos en cuenta eh, que la línea azul es normalmente la transición que uno ve en termodinámica, ¿sí? Una temperatura, una energía latente, y hace el cambio de fase, ¿sí? De líquido cambia a sólido. Mientras que, digamos, esto, si el material es más amorfo y todo, esta transición no se ve. Aparece, llamémoslo así, un estado gomoso. Eso es sobre todo para los termoplásticos, ¿no? ¿Qué pasa, llamémoslo así, de ese sólido o ese líquido? Va aumentando su viscosidad y se endurece, por llamarlo así, pero lo que está haciendo es aumentando su viscosidad, que es la línea roja. Es más ese estado gomoso, ese estado vítreo, pues amorfo, que es el comportamiento de los polímeros. Entonces aparece un concepto que se llama temperatura de transición vítrea, y es básicamente principalmente los polímeros amorfos, donde pasa de dúctil a frágil. Significa, si yo estoy, por colocar un ejemplo, estoy a 30 grados Celsius y bajo a menos 30 grados Celsius, a 30 grados el polímero es dúctil, aquí sería dúctil, pero ya menos 30 sería frágil y se quebraría. Eso es lo que le sucede, digamos, a el efecto de los chicles, ¿sí? Que le dicen colóquele hielo al chicle para que se endurezca y lo pueda partir. Está usted bajando la temperatura de transición vítrea para volverlo frágil. Eso es importante los polímeros tenerlo en cuenta, porque si usted fabrica unos zapatos con un caucho, con una suela, con un polímero especial, y no tiene en cuenta, digamos, las estaciones, y puede que en un invierno muy bravo baje la temperatura, puede que la suela o el elemento se fragilice, o al contrario, si usted tiene algo rígido y se sube a una temperatura muy alta, se vuelva dúctil y se reblandezca, ¿ok? Entonces tengan en cuenta que estamos hablando de viscosidades. La ciencia que estudia los fluidos se llama reología. Perdón, reología. ¿Sí? Entonces, en la reología se presentan varios tipos de líquidos, hay muchos, pero les voy a mencionar los dos principales. Ahí, en esa reología hay dos tipos de líquidos, uno que son newtonianos. En el texto que estamos estudiando, ahí van a encontrar diferentes pseudoplásticos, dilatantes, ¿sí? Y materiales no newtonianos, ¿ok? Newtonianos son que esa viscosidad es igual a 1, y los no newtonianos es esa viscosidad diferente a 1, ¿sí? Puede ser superior o menor. ¿Qué me refiero? Digamos, ¿cómo se mide la reología en la viscosidad? Si yo tengo un líquido y empiezo a agitarlo, perdón, si yo tengo el líquido y empiezo a agitarlo, y el líquido hace este comportamiento que se pega a las paredes a medida, estoy hablando de un líquido. Eso es lo que sucede en el agua, en la leche, ¿sí? El comportamiento de que se da un desplazamiento. Mientras si estoy hablando de un líquido no newtoniano, tengo el líquido, lo agito, y a medida que lo voy agitando, el líquido lo que va a hacer es pegarse a la paleta.
Eso sucede en las pinturas de aceite, en algunos polímeros. Entonces la rheología mide, una de las unidades es centipoise eh, de la rheología, o la viscosidad. Entonces, pero básicamente es cuánta fuerza necesito aplicar para que el líquido se mueva. Si necesito mucha fuerza para que el líquido coja una velocidad, pues indica que es mucho más viscoso, más espeso por llamarlo así. Si no necesito tanta fuerza, pues es de menor viscosidad, ¿ok? Pero están estos dos tipos de líquidos, ténganlo presente. En los polímeros sucede lo mismo, pero si quieren ahondar o si van a trabajar en pinturas, en plásticos, todo tienen que meterse en la rheología de los líquidos, de los materiales. ¿Okay? Aquí entonces aparece una tabla para que lo tengan presente de diferentes temperaturas de transición vítrea de los materiales y de fusión, ¿sí? Digamos, coloquemos el nylon 66. A temperatura ambiente estamos a 30 grados Celsius, que es rígido o dúctil. Pues a 30 grados es rígido, ¿sí? El nylon a temperatura ambiente no es dúctil. Pues el general, el 66, nylon 66, hay diferentes tipos de nylon y por encima de 50 grados se vuelve mucho más dúctil, se estira si yo estuviera a 70 grados, ¿ok? ¿Cuál otro? A ver, es el policloruro de vinilo, que es el PVC. Entonces, a 81 grados es la temperatura de transición vítrea, temperatura ambiente, como lo vemos, rígido, ¿sí? Pero si yo subo a 90 grados lo empiezo a reblandecer, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces aquí tienen una gráfica del efecto de, de la temperatura, como al bajar la temperatura del material se vuelve mucho más frágil, crece su pendiente. Este es un comportamiento que se da en los polímeros por ser viscoelástico. Ese es un polímero, se llama polimetilmetracrilato, es sobre todo el que se usa para lentes de contacto, digamos, y pues y para tejas, dependiendo del material, pues así se rige el polímero, ¿ok? Con eso hemos terminado el primer video y después se ahondaré en los otros temas. Gracias.